Imagina un mundo donde los reyes no gobernaban solos, donde detrás del trono había hombres sin ejércitos, sin tierras y sin coronas, pero con algo mucho más poderoso, la capacidad de prestar dinero. Durante miles de años, estos prestamistas silenciosos financiaron guerras, coronaciones, templos, expediciones y rescates, y aunque casi no aparecen en los libros escolares, sin ellos, muchos imperios jamás habrían existido. Los primeros prestamistas de la historia no fueron banqueros, fueron administradores de granos. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, los templos guardaban los excedentes agrícolas, pero pronto descubrieron algo: cuando una ciudad sufría malas cosechas, el templo podía prestar grano a cambio de un interés, que se recuperaba en la siguiente temporada. Así nació la primera forma de crédito documentado. No era dinero como lo conocemos, pero ya había deuda, plazos, intereses y sanciones. Los templos registraban cada operación meticulosamente en tablillas de arcilla. Aquellos escribas eran, en la práctica, los primeros contadores del mundo. Este sistema no solo aseguraba la supervivencia de la comunidad, sino que también otorgaba un poder inmenso a los templos. Quien controlaba las reservas de grano, controlaba el futuro. Desde el principio, el crédito no fue solo una transacción económica, sino una herramienta de influencia. En el Egipto faraónico, el modelo se repitió, pero a una escala monumental. Los sacerdotes, guardianes de los templos, acumularon una riqueza incalculable. Controlaban vastas extensiones de tierra, gestionaban las cosechas y administraban los depósitos de grano. Podían financiar caravanas comerciales que cruzaban el desierto, cobraban tributos en nombre del faraón y, en momentos de escasez, prestaban semillas o animales a los agricultores. Pero aquí había un matiz clave: quien controlaba los préstamos, controlaba la producción agrícola. Y quien controlaba la producción, controlaba la columna vertebral del Estado. Este poder silencioso acompañó a los faraones durante siglos. Un contrapeso invisible pero omnipresente a su autoridad divina. El crédito era el aceite que mantenía en marcha la maquinaria del imperio egipcio. Con la llegada de la Grecia clásica, el crédito se refinó y se volvió más dinámico. Fue en los bulliciosos puertos donde surgieron los prestamistas especializados en el comercio marítimo. El trato era simple y brutal. Un comerciante necesitaba dinero para financiar una expedición arriesgada a través del Mediterráneo. El prestamista le adelantaba el capital. Si el barco regresaba cargado de mercancías, el prestamista recibía su dinero de vuelta más un interés muy elevado. Si el barco naufragaba, el prestamista lo perdía todo. Era un sistema de riesgo compartido que impulsó la expansión comercial griega, pero también era una herramienta de dominio económico. Los comerciantes dependían de estos hombres para poder zarpar. Poco a poco, los prestamistas comenzaron a dirigir las rutas comerciales, a influir en los precios de las especias o los metales y, en última instancia, a decidir qué ciudades portuarias prosperaban y cuáles quedaban atrás. La Roma republicana y, más tarde, el imperio, llevaron el préstamo a una escala jamás vista. Los argentarii, una mezcla de cambistas y prestamistas profesionales, operaban abiertamente en los foros y mercados públicos. Sus clientes eran de todo tipo: campesinos que necesitaban semillas para la siembra, comerciantes que buscaban expandir sus negocios, soldados retirados que querían comprar tierras e incluso gobernadores provinciales que necesitaban liquidez para administrar sus territorios. Pero aquí surge algo clave: los políticos romanos financiaban sus costosas campañas electorales con préstamos privados. A cambio, los prestamistas que los apoyaban obtenían contratos públicos, privilegios comerciales y protección legal. La propia Roma se endeudó masivamente con prestamistas privados cuando sus guerras de conquista se prolongaron más de lo esperado. Sin el dinero de estos individuos, muchas de las famosas campañas militares de las legiones romanas simplemente habrían sido imposibles de financiar. Con la caída de Roma y la llegada de la Edad Media, el panorama cambió. Las prohibiciones religiosas cristianas contra la usura, el cobro de intereses, crearon un vacío. Reyes, nobles y señores feudales necesitaban dinero constantemente, pero la Iglesia les prohibía obtenerlo de otros cristianos.
La solución, recurrieron a minorías que no estaban sujetas a esas mismas leyes, principalmente comunidades judías, comerciantes lombardos y banqueros del norte de Italia. Estos grupos se convirtieron en la columna vertebral financiera de la economía medieval. Los reyes dependían de ellos para todo, para financiar guerras contra sus rivales, para pagar rescates de nobles capturados en batalla, para mantener sus lujosas cortes y para asegurar las rutas comerciales. Sin embargo, esta dependencia también generó una enorme vulnerabilidad. Cuando un rey o un noble acumulaba una deuda que ya no podía pagar, a menudo la solución era trágica: expulsaba a toda la comunidad acreedora y confiscaba sus bienes. La deuda otorgaba poder, pero también exponía a sus poseedores a la persecución. Hacia el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, surgieron familias que llevaron el préstamo a un nivel superior, convirtiéndose en verdaderos banqueros de reinos. Los Medici, desde Florencia, crearon una red bancaria internacional que prestaba dinero a papas, reyes y mercaderes por toda Europa. Sin su financiamiento, varias cruzadas, campañas militares y coronaciones simplemente no se habrían llevado a cabo. Aún más poderosos fueron los Fugger, una familia de banqueros alemanes. Financiaron la elección del emperador Carlos V, controlando a cambio minas de plata y cobre y rutas comerciales enteras. Su poder era tan inmenso que se decía: Europa no se mueve sin el permiso de los Fugger. Estos banqueros ya no eran simples prestamistas, eran actores políticos de primer nivel. Sus decisiones determinaban quién gobernaba los grandes imperios y qué guerras podían pagarse. Los imperios, más que nunca, dependían de ellos. El verdadero punto de inflexión llegó con la consolidación de los estados modernos. El crédito dejó de ser un asunto privado entre un rey y un banquero. Los gobiernos comenzaron a emitir deuda pública, pidiendo prestado a sus propios ciudadanos y a consorcios financieros. Pero hubo algo más profundo: los prestamistas privados se unieron para financiar reinos enteros. En Holanda, Inglaterra y Francia, redes de banqueros y comerciantes adinerados se organizaron para prestarle al Estado el capital necesario para levantar sus imperios coloniales y sus flotas navales. El préstamo dejó de financiar a personas o reyes individualmente, ahora financiaba a naciones completas. El poder del crédito había evolucionado para dar forma no solo a la política, sino también al destino de los países. Entonces, ¿sigue existiendo este poder hoy en día? Las formas han cambiado drásticamente, pero el patrón fundamental permanece. Los prestamistas antiguos eran individuos o familias. Hoy son instituciones mucho más complejas y abstractas: bancos centrales, gigantescos bancos de inversión, fondos privados de cobertura e instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Al igual que sus predecesores, siguen sin tener ejércitos propios, siguen sin llevar coronas, pero tienen algo mucho más duradero: la capacidad de dar o negar crédito. Y ese es el poder que, desde la antigüedad, siempre ha determinado qué proyectos nacen, qué guerras ocurren y qué economías prosperan o se hunden. Los prestamistas antiguos no construyeron imperios con espadas, sino con contratos. Sus decisiones movieron ejércitos, eligieron reyes y moldearon la historia desde las sombras. Hoy, aunque las instituciones parecen muy diferentes, el mecanismo de influencia sigue siendo sorprendentemente similar. ¿Crees que el poder del crédito sigue dominando a los países modernos de la misma manera? Te leo en los comentarios. Si este viaje histórico te ha hecho reflexionar, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el poder oculto detrás del dinero.